Bien, amigos, continuamos con esta segunda parte de Para Todos Ustedes. En el segmento anterior habíamos quedado con un comentario bien interesante que yo le hacía a la licenciada María Virginia con respecto a la importancia que tiene el primer hijo en una pareja dentro de una familia, ya que él marca etapas, inclusive hasta la sexta etapa, hasta que éste cumple 20 años o abandona el hogar. También le comentaba a María Virginia de las expectativas que tiene la familia y particularmente los padres con respecto a ese hijo o a sus hijos. Y lo último que le mencioné, que quedó pendiente para esta parte del programa, y todo lo que nos tiene que decir esta mujer cuyo currículum vitae es, ustedes no se imaginan, se pierde de vista el currículum de esta señora. Lo que pasa es que yo mencioné los aspectos que yo consideré más importantes para efectos de la realización de este programa, y era con respecto a la flexibilidad o la adaptabilidad, que es esa capacidad que tienen los grupos de familias precisamente por ser unos sistemas dinámicos que, dependiendo del entorno en el cual se estén desarrollando, van a ser influenciables de una manera u otra en mayor o menor grado, pero siempre en tanto y en cuanto, como lo dije y lo reitero, sea para la nutrición y el crecimiento y desarrollo de ese grupo familiar. Adelante, María Virginia. Bueno, el primer hijo es lo que nos convierte en mamás o papás. Es decir, ese día nos graduamos. A partir de ese día comienza la carrera de la vida, ya con otro título que es soy la mamá de y soy el papá de. De hecho, muchas veces perdemos el nombre. Ya es la mamá de y el papá de, ya no En sabemos los cómo se llama, es la colegios, mamá de. en los Sí, colegios. sí, en los colegios es tremendo título ese. Entonces, bueno, sí, el primer hijo definitivamente nos bautiza, nos inaugura en la paternidad y nos agarra con muchísimas expectativas, con muchísimos temores, con muchísimas dudas. Entonces, definitivamente es el que va a ir llevando la pauta del ciclo vital de la familia. Y cuando es este primer hijo el que tiene el diagnóstico, va a haber una diversidad, una diferencia, mejor dicho, con respecto a cuando es otro de los hijos el que tiene el diagnóstico, ¿ok? ¿Por qué? Porque como lo decía al principio, cuando los papás están nuevos, pueden notar con menor facilidad que haya una diferencia, eh, porque no tienen otro patrón de comparación, ¿ok? Y además están todos los elementos ambientales que de alguna manera sobreprotegen a este niño y nos encontramos con dos situaciones. Uno en el cual nos excusamos para no ver la condición y otra en la cual teniendo el diagnóstico, entonces nos excusamos en el diagnóstico para no actuar. Y lo he visto mucho en la consulta, es decir, si mi hijo es hiperactivo, si mi hijo es aparentemente autista, porque tal vez todavía no hay un diagnóstico concluyente, una presunción, entonces comienzo a justificar que todo lo que está ocurriendo a nivel conductual, no es que él es autista, no es que él tiene TDAH. Y yo siempre le digo a los papás, el diagnóstico no es para tener la excusa de yo voy a dejar que mi hijo sea así. No, es la condición que tiene que va a hacer que mis pautas de crianza, que mi estimulación del desarrollo y que todo lo que yo haga para él tenga que adaptarse para llevar a este niño a la normalidad dentro de lo posible, porque no es un tema de que queremos borrar el diagnóstico ni de que queremos borrar la sintomatología, es que necesitamos y queremos que esta persona sea funcional, hable, lea, escriba, juegue, baile, vaya a una fiesta, bueno, no Se necesariamente bailar comunique, si no quiere, socialice. pero lo que queremos es que viva a su manera, que sea pleno, que es lo que queremos para nuestros hijos, que sean felices. Yo creo que los papás, hijo feliz, papá feliz, que es distinto a lo que tú querías que él fuera, pero él está feliz, es tu felicidad. En cambio, un hijo que sufre, un hijo que se frustra, eso a todos nos preocupa, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, hacia entender que el diagnóstico es para ayudar, ¿no? Y el diagnóstico sí es una etiqueta, pero también es bueno recordar que las etiquetas no son malas. Las etiquetas son malas cuando nos sirven para discriminar, pero las etiquetas son buenas cuando nos sirven para identificar. Y aquí voy yo con otra de mis
comparaciones como para entender el punto. Si tú estás en el automercado y estás en el pasillo de los enlatados y tú quieres comprar piña en rodajas enlatadas, ¿qué pasa si todas las latas les quitaran la etiqueta? Todas las latas son iguales. Tú no vas a saber qué hay adentro. En cambio, cuando la lata tiene una etiqueta y tú coges tu abrelata y la abres, tú no te sorprendes cuando abres y sale la piña en rueda, porque eso era lo que tú querías comprar, piña en rueda. Pero ¿qué pasa si cuando tú abres la lata queriendo piña en rueda salen sardinas o salen palmitos? Cuando tú querías piña en rueda. Entonces, la etiqueta nos ayuda a entender qué me voy a encontrar. Me voy a encontrar con una persona que tiene alteraciones en la sociocomunicación recíproca. Ah, ¿cómo se manifiesta? Bueno, ya iba a ir la individualidad. Me voy a encontrar con una persona que tiene alteraciones sensoriales. ¿Cuáles? Ah, bueno, las específicas de Pedrito, pero va a tener ciertas cosas que son lo esperado cuando yo abro una lata de autismo que me voy a encontrar adentro. El asunto es que el sabor, el dulzor, la combinación y la sazón va a ser distinta, pero de que adentro de la lata hay una persona atea, la hay. Entonces, ocultar las etiquetas, ocultar el diagnóstico, no favorece a nadie. Que no estemos preparados como papás, como familia, es otra cosa, pero hay que trabajar en función de eso. Otra cosa, ¿qué pasaría si los ciegos en la calle no se notara que son ciegos? ¿Cómo sabemos que hay un ciego? Porque unos lentes, porque un palito, el bastón, porque el perro, etcétera. ¿Qué hacen las personas cuando ven al ciego? ¿Lo empujan? ¿Lo insultan? No, lo ayudan, te apartas, no te pide ayuda y lo ayudas. ¿Por qué? Lleva aquí un cartel que dice, no puedo ver. ¿Qué pasa con el autista que tenemos escondido el diagnóstico? Que nadie sabe, señores, yo tengo una condición y como me veo tan por fuera, tan igual que todo el mundo, entonces me tildan de antipático, me tildan de grosero, me tildan de solitario, me tildan de ansioso, me tildan de cualquier cosa que dependiendo de la edad que yo tenga, del diagnóstico que tenga y de cuál es el obstáculo que el diagnóstico está significando para mí, la sociedad me va a exigir, como se le exigiría a un ciego, y se le insultaría cuando te pisa y te tropieza y le digas que tú eres tonto, que acaso no ves, ¿cómo me pitas? ¿No me viste que estaba en el medio? Claro que no te vi porque soy ciego. Entonces, claro que no me logré regular porque tengo autismo y necesito ayuda para regularme. Claro que no me supe comunicar contigo porque tengo autismo y necesitaba apoyo. Entonces, el autismo no es más que una manera distinta de procesar la información y de vivir la vida en la cual yo necesito de ciertos apoyos para cosas que no parece que las necesito porque soy muy inteligente y en la realidad puedo saber miles de cosas, pero no me doy cuenta que estoy siendo torpe socialmente o que estoy siendo poco explícito o que no estoy entendiendo algo. Entonces, si nosotros vemos el autismo como una condición que tiene que ser identificada y que necesita de la comprensión de los demás y del apoyo, dejaríamos de tenerle miedo a diagnosticar y se convertiría en el mejor día de nuestras vidas cuando nos pusieron nombre a lo que teníamos y también dejaríamos de ocultarlo, porque ocultarlo es exponer al ciego a la autopista sin el palito y sin los lentes y sin el perro. O sea, ¿tú qué quieres? Que lo atropellen, que la pase mal en la vida. Ese mismo lo ocurre cuando los papás, dentro de este ciclo de vida, dentro de este duelo, dependiendo del momento en que reciben el diagnóstico, deciden ocultar eso como si eso fuera algo malo o como si eso fuera algo que ocultarlo le va a ayudar a mejorar. No, al revés. Es como que no le digamos a nadie que eres diabético. Es exactamente lo mismo. Entonces, allí voy con el tema de la adaptabilidad, que era ese segundo punto que tú planteabas. Ay, no, perdón, me salté algo importante. ¿Qué pasa con los hermanos de la persona autista? Que también son parte importante de la familia. ¿Qué pasa si el autista es el hermano mayor? ¿Qué pasa con los hermanitos que cuando van creciendo, dependiendo del tipo de autismo que tengan, lo empiezan a igualar y lo superan? Y ¿Cómo se tratan de siente este imitar hermano? inclusive la conducta del que No tiene el tengo ahorita un diagnóstico. caso de una niña, tengo ahorita el caso de una niña que toda la atención de la familia iba para la hermana mayor, porque tiene la condición, la tiene de verdad
en un punto bien comprometido. Esta otra niña parece autista y no lo es, pero es que ella nació en una familia donde todo giraba en torno al autismo de su hermana y ella prácticamente está funcionando igual, ¿ok? Pasa el caso contrario. El caso contrario, el niño, el hijo, que es el hermano mayor, que todo va muy bien, y cuando el hermanito comienza a crecer y se hace notorio que hay algo, los recursos, la terapia, el médico, el colegio diferente, la mamá preocupada, la maestra sombra, todo se lo lleva mi hermanito y yo, que no tengo nada, pareciera que debería tener algo para que me presten atención también a mí. Entonces, también surge este problema entre los hermanos neurotípicos de la persona con la condición. Y eso va Otra a cosa cambiar, María interesante en este Virginia, tema. para nuestra audiencia, eso va a cambiar mucho dependiendo de la etapa del ciclo vital en la que se encuentra su familia, porque no es lo mismo cómo aceptaría ese padre o esa madre o ambos un diagnóstico o un comportamiento que no es el neurotípico de un niño que se encuentra en una fase preescolar, por ejemplo, en la que requiere ayuda constante para la realización de tantas cuestiones manuales que mandan en el colegio, que yo escucho a mucha gente quejándose. Esa maestra se manda manualidades, pero lo que pasa es que eso tiene su razón de ser. Tú como licenciada en educación preescolar y educación especial lo sabes. Eso tiene su razón de ser porque esto es para el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de la motricidad fina de los niños. La gente, la mayoría de la gente no lo entiende porque tampoco se lo explican la maestra, no los explica, eso no lo Sí, explican en los sí, sí. colegios. Y es muy diferente el abordaje de un niño en esta etapa de la vida a el abordaje de un muchacho de edad de 17 años o de 21 años cuyo rol dentro de la familia debería ser otro. Porque un muchacho de edad tiene que ayudar en su casa, tiene que colaborar. Si no está estudiando, por lo Sí. menos colaborar con los deberes de la madre, del padre, ayudar a recogerlas, a mantener sus cosas en orden. No es lo mismo que un niño que requiere una atención y un acompañamiento casi que permanente más allá del Es juego, ¿no? que, Y sin embargo, nosotros tenemos que ser supervisores de los juegos que claro, practican nuestros niños. Y es que entonces el va a juego cambiar va a ser muchísimo. El juego va a ser un termómetro importante de las habilidades sociales y de la regulación emocional del niño. ¿Por qué? Porque dentro de la condición de autismo hay la tendencia a quedarse en una etapa de juego muy primitivo, muy funcional, muy relacional, no hay juego simbólico. ¿Y qué pasa con el hermanito que nace su hermanito? El hermanito, vas a tener un hermanito y vas a jugar con él cuando eres el hermano mayor. O el caso contrario, el hermano mayor está esperando que el hermanito crezca para jugar con él, o el hermanito, este, no fluye con el hermano porque hay todas estas diversidades. Entonces, ahí viene la otra parte del asunto, el mensaje que los papás imprimen. Él es tu hermanito, como es más pequeño, hay que dejar que te quite todo, que grite, y el niño comienza a creer que esos berrinches que hace su hermanito, que no son berrinches, sino son estallidos, la frustración de una persona autista. Entonces, qué bien, a mí no me permitían llorar ni hacer todo eso, a mí sí me pegaban o sí me retaban, como dicen acá, pero a este lo dejan porque es autista. Y ahí se solapa el problema conductual con la condición, siendo más problemático el problema conductual que se sale de las manos que la condición como tal. Este tema de la dinámica entre los hermanos a lo largo del ciclo de vida va a ser muy importante porque si nosotros llevamos una sana interacción entre los hermanos, en la cual respeta y ama a tu hermano, no porque sea más pequeño, porque siempre va a ser más pequeño, entonces nunca, nunca vamos a igualarnos, siempre voy a estar saboteado porque él es más pequeño que yo. El tema es que ámalo porque es tu hermano, respétalo porque es tu hermano, y el pequeño tiene que respetar también al grande, no es que porque yo soy pequeño no respeto. Pero ¿qué pasa si tiene autismo? Ah, déjalo porque él es autista. No, el autista sea chiquito, o sea, mayor o menor que el hermano, también tiene que tener límites, también hay que hacer lo que respete al otro y también hay que enseñar al hermano. ¿Qué veo yo mucho aquí en la consulta? En la dinámica de los hermanos. No importa cuál es mayor, no importa las edades. El tema es que cuando esta dinámica de crecimiento no se hace sana, en la adolescencia, el hermano neurotípico, sea mayor o menor que el otro, se revela, se cansa, dice, tengo toda la vida aguantándome cosas de este hermano porque es TEA.
pues ya me cansé, al diablo el TEA, no me da la gana. Y cuando los papás ya vienen con esa angustia de qué va a pasar cuando ya yo no esté, mis hijos tienen que ayudarse entre ellos, resulta que han creado una rivalidad tremenda sin darse cuenta. Entonces, a tiempo, desde que la familia está en esa etapa, diríamos 3, 4, 5, donde están los hijos todavía en formación, allí hay que ir chequeando la dinámica familiar, ¿ok? Eso es muy importante. Dentro de esa adaptabilidad, la base tiene que ser el respeto mutuo y el equilibrio. No podemos hacer comparaciones, no podemos hacer desequilibrios. Pasa también mucho, es que hay tanto que hablar de este tema, que el estilo de papá y el estilo de mamá son distintos, porque a veces uno de los progenitores no cree en el diagnóstico. Entonces la mamá sabe que su hijo es autista y lo está ayudando, pero el papá dice, ese muchacho lo que es necio porque tú lo tienes mimado. Entonces lo Ujú. que papá trata con brusquedad, mamá aumenta la sobreprotección y la ayuda porque anda con ese corazón partido tratando de enlazar o viceversa. Entonces, hay demasiados factores que considerar en este ciclo de vida. Una cosita, porque por ahí yo tenía unas láminas, no sé si las vamos a ir proyectando, Claro ¿no? que sí, estoy Este, esperándolas. chévere. Básicamente, cuando hablamos del papel de la familia dentro de la complejidad de esta condición, que es esta primera lámina, yo en la segunda coloqué unas preguntas. Y estas preguntas se las hacen todos los papás, papás de familias neurotípicas como papás de familias con una condición. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Mi hijo podrá hacer esto? ¿Mi hijo no puede hacer esto? ¿Qué quiero dejar a mi hijo cuando ya yo no esté? Estas preocupaciones, de hecho, mi tesis de grado de psicólogo se basó en las estrategias de afrontamiento del estrés parental dentro de las familias con un miembro con condición especial. Y una de las conclusiones que pudimos llegar en ese estudio es que no hay un estilo de afrontamiento único, ni hay un estilo de afrontamiento adecuado. Cada quien tiene sus propios recursos personales, como papá, como mamá. Cada quien tiene todo un historial de vida, toda una crianza detrás de sí, toda una personalidad que al final hace que lo que funciona para ti, para manejar tu estrés parental, tal vez para mí no funciona y viceversa. Entonces, el hecho es que el estrés está allí, la angustia de ser papá está allí, y si encima tengo uno de mis hijos o varios, porque también tengo familias aquí donde todos los hijos están dentro del espectro en diferentes niveles, pues allí está esa preocupación. Pero bueno, yo voy a hacer un viaje rápidamente por lo que es ser papás a lo largo de ese ciclo de vida. Aquí tenemos una laminita donde dicen los primeros 2 años. Los primeros 2 años son los años del sacrificio físico, de no dormir bien, del bebé que se enferma, de darle la comida en la boca, de protegerlo de los peligros. Es un año que físicamente desgasta mucho, eh, y es además son 2 años de adaptación porque antes no teníamos hijos y ahora los tenemos. Entonces allí va a ser bien fuerte el tema. ¿Qué pasa si el diagnóstico se comienza a presentar a esta edad? Pues que van a haber muchas señales en el neurodesarrollo que nos hacen sospechar que algo pasa, como puede ser el retraso en el habla, como puede ser la falta de reacción del niño, etcétera. Pero van a haber muchos elementos que dicen, no, no, pero no te preocupes, espera, que tal vez no pasa nada. Entonces ahí vamos a estar en una situación que puede ser confusa y donde los doctores, los médicos juegan un papel fundamental en alertar a la familia a tiempo, ¿no? De los 2 a los 4 años comienza el desarrollo de la autonomía, ya después de los 2 añitos ya son como gente, antes son como bebitos muy dependientes, a partir de los 2 años son niños pequeños, ya no es un bebé, pero entonces viene el desarrollo del carácter, esta parte donde sale el berrinche, donde el niño quiere hacer todo solito, donde comenzamos a buscar el cupo en el preescolar, y aquí va a ser otro botón de alarma donde surge el diagnóstico. Estos niños que no es que es un berrinche, sino que es una pataleta, un llanto constante, un tema donde no es que no le pueden hacer esto porque está allá, entonces comenzamos a creer que el niño es porque es muy temeroso y no porque tiene una condición, etcétera. Empieza el retraso en el desarrollo de la conducta
adaptativa y también en el de la socialización y el del lenguaje, y es ahí donde las maestras le dicen al papá, miren, llévelo a evaluar porque no habla o llévelo porque algo está pasando allí. Entonces ahí nos vamos a encontrar otro desafío para el diagnóstico, que es comenzar a darnos cuenta que no solo nosotros nos estamos dando cuenta de que algo pasa, sino que ya otras personas nos están haciendo tilín, 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 y ya tenemos que ir a ver qué está ocurriendo. De hecho, en los Estados Unidos hicieron, siempre que hacen estudios, determinaron que prácticamente la edad promedio en la cual se está recibiendo un diagnóstico de autismo es a los 4 años, cuando hay señales a lo mejor desde antes, pero se tardan mucho tiempo en abrir los ojos y en recurrir a buscar el diagnóstico, y otros es porque es ahí cuando lo comienzan a notar. Entonces ya a veces se pierde un tiempo valioso, pero bueno, si se diagnostica a los 4, todavía tenemos un buen panorama por delante en cuanto a que hay mucho, mucho que se puede hacer. Luego pasamos a otra, aquí tenemos entre los 4 y los 7 años. Allí estamos saliendo de la etapa preescolar y entrando en la etapa escolar, y es donde el niño ya debería o debe haber logrado independencia en muchas cosas, como bañarse solo, comer solo, ya sabe hablar, ya sabe jugar, comienzan el aprendizaje formal de la lectoescritura, y como comentabas, Eliezer, hace rato, el juego, el tipo de juego es fundamental en esta etapa, que ya veamos que es un juego que va evolucionando, ¿ok? Que ya no es un juego solitario, que ahora es un juego donde nos metemos mutuamente en la fantasía, donde no jugamos todo el tiempo a lo que el hijo quiere, sino que el hijo se adapta. Entonces allí vamos a tener nuevos desafíos, si no hemos recibido el diagnóstico aún, de qué cosas pueden estar pasando allí, en ese desarrollo social y del juego que nos hace la señal de alarma. Luego pasamos a la etapa de los 7 a los 11 años, que escolarmente hablando es la etapa más fuerte, donde se supone que ya aprende a escribir, aprende a leer, aprende a sumar, restar, multiplicar, dividir. O sea, el desafío académico es grande en esta etapa de los 7 a los 11 años, y además es de mucha presión, porque típico que si ya hay otros hermanos, entonces estamos atendiendo al que esté en edad escolar con el que esté en edad preescolar, y es la etapa en donde hay que aprovechar los talentos de los niños. Entonces lo tienes que si en el fútbol, que en el ballet, que en el inglés, que todo lo demás. Y es una etapa donde muchas veces comienzan a surgir a veces, ¿no? A veces, muchas veces, depende, los problemas a nivel de pareja, ¿no? Donde si algo no se estaba llevando bien, ahí comienza a estallar, porque esa presión, esa locura de la dinámica, el lunes a viernes el colegio, el inglés, vístete, arréglate, que llegas tarde, que entrega la tarea, hace que se detonen discusiones. Y en muchas familias ocurren pues delante de los hijos todos estos detonaciones. ¿Qué pasa si además tenemos la preocupación de que el niño tiene una condición? Muchas veces la mamá o el papá se voltean completamente hacia el tema de ayudar al hijo en lo académico y todo lo demás, y entonces descuidan su propia relación de pareja, el equilibrio en el cuidado de los otros niños, etcétera. Y bueno, y también se agrega que ahí comienza, a final de esta etapa, comienza las bases de la educación sexual, porque también está en esta etapa cuando los niños empiezan a darse cuenta de dónde vienen, de cómo nacen los niños y todo lo demás. Entonces eso también suma un poquito de estrés a esta etapa de vida de la familia, ¿no? Luego de los 12 a los 14 años, nos vamos a encontrar con esa entrada en la adolescencia, en la cual lo social, si no se ha constituido hasta ese momento, comienza entonces a dar las mayores señales de que hay una falencia a nivel de los recursos personales del niño, con los amiguitos, con la interacción con sus pares, o se comienza a ver una inmadurez muy grande, donde ya todos los niños están en una onda y el hijo nuestro está todavía queriendo ver, ¿cómo se llama? Peppa Pig, quiere seguir viendo el juguetico tal, quiere seguir pendiente de Cars, quiere seguir pendiente de unas cosas, donde ya los amigos empiezan a mirar así como, ¿qué le pasa a este que no está creciendo, ¿no? Y se nos empiezan a mezclar ciertas situaciones en las cuales cuando tenemos ahí un diagnóstico podemos entender muchas cosas, pero hay mucho tiempo que se ha perdido y hay que recuperarlo brindando terapias ya no hacia lo académico, porque a lo mejor ya lo académico fue superado en estos momentos,
sino ya hacia lo social, tomando en cuenta realmente más lo social, porque hasta ahora había habido una óptica muy fuerte en lo que era académico. Bueno, ya de los 15 a los 18 años, el desafío social es total, la identidad con sus pares. Yo tengo ahorita uno de 15 años que él no ha logrado saber cómo hacer amigos. Y ese es el gran problema porque él dice, quiero tener amigos de verdad, pero se comporta de una manera un poco complicada, digámoslo así. Tiene fuertes estallidos en el colegio, nunca recibió realmente un apoyo terapéutico adecuado, recibió un diagnóstico tardío y entonces ya es un chico cuya autoestima está lastimada porque de alguna manera él ve que todo el mundo es súper fácil hace amigos, bailan, van a fiestas y a él eso le incomoda muchísimo, pero quiere tener amigos. Entonces quiero tener amigos, pero no sé cómo hacerlo, pero tampoco dejo que me enseñen cómo hacerlo porque esto me incomoda mucho, me cuesta mucho y entonces los papás ahí a veces pues cometen el error de querer imponer la amistad, de querer imponer conductas y el niño no deja de ser un adolescente por tener TEA. Ahí entonces viene que se revelan también a esa ayuda. Lo que hablabas hace rato de la ayuda en el hogar es súper importante. Los adolescentes necesitan, número uno, ejercicio físico todo el tiempo. Número dos, hábitos para ayudar en casa. Entonces vamos a encontrar que lo sensorial y la restricción, la inflexibilidad cognitiva va a jugar un papel importante aquí, porque a lo mejor queremos que él friegue los platos, pero eso le da un asco horrible. O La queremos que él grima, perdón, le da grima el agua le o da el sonido grima, del le agua da o ver la parte del táctil. esos pedazos de alimento del plato de otro que con la saliva se mezclaron. Entonces hay que entender que al adolescente tenemos que ayudarlo a que él mismo tome decisiones. Entonces decirle, bueno, mira, en la casa hay que lavar, hay que fregar los platos, hay que barrer el patio todos los días, hay que sacar la basura, hay que lavar los baños. ¿Cuál de estas cosas te gustaría más a ti? ¿O cuál te molesta menos? Y darle la oportunidad al adolescente de que elija. Mira, yo, mamá, prefiero esto, pero no me pongas a lavar los platos porque me da demasiada náusea, me da asco. Bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a llegar a acuerdos porque al adolescente tiene que trabajar, tiene que ayudar en casa, pero ¿por qué imponerle? ¿Ok? Es mejor generar voluntades y aprovechar esa acción que le parece asquerosísima, como es, por ejemplo, lavar los platos, como un reforzador negativo cuando haya que ponerle límites. Entonces, hay autismo, no hay autismo, el adolescente va a necesitar pautas y eso es importante que los papás lo tomen en cuenta también dentro del manejo de la familia. Después de los 18 años, pues la familia aspira y espera haber terminado un ciclo que es ese de la educación media para que puedan ir a la universidad y ahí nos encontramos con el otro momento de desafío que es la continuidad de los estudios. Aquí la familia que tiene la persona autista tiene que tener los pies en la tierra desde unos años antes y saber, ¿tiene mi hijo condiciones para un estudio universitario o no? Y quitarse ciertos paradigmas cuando la respuesta sea no. Y comenzar desde temprano a ver, pero ¿para qué si tiene vocación? ¿Cuáles son los talentos de mi hijo Tea? Tal vez pudiera ser un excelente cocinero, tal vez pudiera ser un fabricante de cosas, un comerciante de algo y no pueda con una carrera universitaria de 4 o 5 años con altos estándares de exigencia, porque en la mayoría de las universidades no hay adaptaciones curriculares, ni hay contemplaciones para que ya va, que espérate que él necesita más tiempo para responder el examen, o ya va, que es que él necesita, no puede exponer, sino que él necesita otro tipo de evaluación. Lamentablemente la educación universitaria, si de por sí las adaptaciones curriculares son de muy mala calidad en la educación media y primaria, en la Perdón. universitaria probablemente nos vamos a encontrar con una pared donde dice lo lamento, si él tiene algo, él no puede ser un No, y profesional, él algo tan tendrá que sencillo ser. como son las habilidades sociales, María Virginia. En la universidad se hacen muchos trabajos en equipo, sea la carrera que sea. Yo no conozco ninguna donde no se hagan trabajos en equipo.
en casi No, todas las carreras hacen trabajo de equipo. Y si el además, muchacho no el tiene esa herramienta, ejercicio profesional. exige la interacción con otras personas de mayor, de igual rango, etcétera. Fíjate que tú acabas de mencionar algo y me trae a colación. En estos días estaba viendo Instagram, cada día lo reviso menos, por cierto. Cada día me meto menos en Instagram. Y había un post, un reel, en el cual hacían como una especie de crónica de lo que sucede con los muchachos, con nosotros, los estudiantes, por lo menos de la Universidad Central de Venezuela, cuando utilizamos el comedor universitario y a algunos se les caía la bandeja. El ruido dentro del comedor universitario en la época que yo fui, que yo iría 2 o 3 veces, y no porque no tenían necesidad de utilizarlo. No, no era por eso, no tenía el tiempo, yo trabajaba, estudiaba otra cosa. Pero las 2 o 3 veces que fui, el ruido es ensordecedor y aturde, produce un aturdimiento. Y si encima de eso se le cae la bandeja a alguien, comienza todo aquel gentío a gritar nuevo, nuevo, nuevo. Eso a una persona que tiene alteración del neurodesarrollo como lo que nos ocupa hoy, debe ser algo que le debe producir una crisis que no me quiero imaginar de qué magnitud será. Y es algo tan simple. Bueno, acá en la Universidad de Machala, yo tengo 3 o 4 adultos jóvenes con la condición que vienen a mi consulta y había uno de ellos que le estresaba era el tiempo de desplazamiento de sus aulas al cafetín para luego regresar. Como él con el tema del tiempo es súper estricto y a veces va al cafetín y se encuentra esos pool de personas, o todo el mundo gritando, dame esto, dame aquello, dame lo otro, y tendría que meterse en el bululú, le hace en el bullicio de gente para ordenar su comida, gritar, esperar que lo atiendan. Esa situación impredecible de saber si lo van a escuchar, si lo van a vender a tiempo y si le va a dar tiempo de comer, si le va a regresar a clase, él prefiere no comer. Entonces, los días que tiene clase, mañana y tarde, esos días pasa hambre, obviamente el hambre lo pone de mal humor, entonces estamos buscando, bueno, llévate comida, organízate de una manera. Ujú. El tema de montarse en el autobús para llegar a la clase, a la universidad a tiempo y saber calcular los tiempos para no llegar tarde a las clases, el organizarse, el tener que hacer trabajo en equipo, el tener que tolerar a un profesor que tal vez no explica mucho y que no entiende que esta persona tiene una necesidad de algo. O sea, son muchos los desafíos y por eso es que lo que los papás no hagan en la etapa escolar y de bachillerato, por así decirlo, nos vamos a encontrar con un adolescente o un adulto joven sin la preparación adecuada para enfrentar el desafío del estudio universitario. Em, Él se llama, ¿cómo se llama? El de Autismo Burgos. Dios mío, se me fue el nombre de él, el presidente de Autismo Burgos en España, que es Araiz, creo que Lo es el apellido. buscamos. Ajá. Lo Él tiene unos programas de formación para adolescentes espectaculares y él una de las recomendaciones que da es, número uno, hay que ponerlos a tolerar el calor y el sudor. Es decir, llegaste del automercado y que ese hijo tuyo te cargue las fundas o las bolsas del automercado, lleve, si estamos construyendo algo en la casa, que cargue el saco de la tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas autistas no les gusta el calor, no les gusta cargar peso, no les gusta incomodarse, no les gusta ensuciarse. Y todo esto son situaciones que se van a enfrentar en la universidad y en el campo laboral porque en el campo laboral tal vez va a empezar a trabajar siendo dependiente de un almacén donde tiene que abrir las cajas, donde tiene que llenarse de polvo, donde tiene que hacer peso, donde hace calor. Y este tipo de cosas traen muchísimas complicaciones en el montarse en el autobús, en tolerar a la gente sudada. Entonces él decía, son miles de cosas que desde chiquiticos podemos ir haciendo, ayudándolos a tolerar el mundo real para que cuando vayan saliendo de la burbuja del colegio, o del bachillerato hacia la burbuja intermedia, que es la universidad, tengan ganado un terreno y no es que se van a enfrentar de sopetón con todas las demandas sociales, comunicacionales, sensoriales
que implica la vida real fuera del cascarón del colegio, porque la mayoría tienen amigos porque desde primer grado fueron amigos. Entonces todos esos amigos los conocen, lo toleran y no tienen dificultades hasta el último año del bachillerato. Pero ¿qué pasa en la universidad? Ahí nadie te conoce, ahí nadie sabe que tú eres así y nadie te va a tener En la tolerancia, la gente calle, en el te va a metro, por juzgar. ejemplo. En el Ujú. metro, por ejemplo. Eso debe ser. Bueno, yo Terrible. nunca vi a nadie con una crisis de estallido como la que tú mencionabas hace rato, que por cierto, dependiendo de cada etapa del ciclo vital de la familia, los padres afrontarán de manera diferente una crisis de esta naturaleza, porque cuando son pequeños, bueno, entonces, como tú misma lo comentaste, el muchacho es malcriado, le hacen falta dos chancletazos o dos correazos, lo que a ellos se les ocurra es muy diferente, entonces que un muchacho de 18, de veintitantos años de edad le aparezca una crisis de estallido, quizás por una situación tan incómoda como es la que meterse en cualquier metro de cualquier ciudad del mundo, porque casi todos son exactamente iguales. Son muy parecidos, casi todos, por lo menos los que yo conozco, que son muchísimos. Casi todo es igual, es aglomeración de personas, ruido, el ruido que hacen los vagones, los parlantes, Claro. todo No, y eso. hay otro elemento importante, pues que tus otros colegas papás, es decir, tus amigos, tu familia que tienen hijos de edad de 18 años en adelante, ya están así como decías en la etapa esta del punto de partida. Ya dicen, bueno, el trabajo está hecho, vamos a Ujú, empezar a ver qué va a pasar. Y resulta que estos chicos pueden tener 23, 24, 25, 26 años y no han logrado la autonomía y la independencia que tú esperabas por ser mayores de edad. Entonces, la familia va a enfrentar esto de tener un hijo que ya pasó de los 18 años, pero que no es realmente un mayor de edad. Es todavía un menor de edad, pero muchas veces es porque tú como mamá o papá de este niño con autismo nunca lo dejaste crecer. ujú. Entonces, son dos cosas. Es que lo sobreprotegiste, le viviste la vida por él para que no pase trabajo, para evitar ese estallido, para evitar todo lo demás, pero ahora vienes a exigirle que ya tú eres grande. Entonces, la familia, en mi opinión, y nuestro enfoque aquí en este centro terapéutico es acompañar a la familia desde que reciben el diagnóstico, ojalá más temprano que tarde, e irlos ayudando a irse anticipando a este futuro que luego cobra lágrimas y cobra muchas dificultades porque la estima del ser humano a medida que va creciendo ya cree que no es capaz, ya cree que a mí todo me cuesta, yo no voy a poder, yo mejor me quedo encerrado aquí en mi habitación y no salgo, va a hacer que cueste vencer eso muy distinto a si lo hubieses anticipado y lo vas trabajando antes. Ya, Entonces ahí fíjate que en el ciclo, en la sí, medida que tú fuiste hablando del contenido de tus láminas, tú abarcaste 4 etapas del ciclo vital de la familia, desde la segunda hasta la sexta. Y es que bien, bien interesante que mencionaste eso de que en la familia con punto de partida, que ya los hijos se supone que abandonan el hogar porque logran su autonomía o se aparean, eh, y queda remanentemente en el hogar una persona con una condición especial. Eso no quiere decir que esa familia no superó a las otras. O no. sea, superó todas las etapas que le precedieron, solo que hay un integrante que necesita una atención especial diferente al resto de sus hermanos. Bueno, María Virginia, nos vamos a quedar con ganas de seguir escuchándote y te voy a comprometer públicamente. De ahora en adelante, esta es tu ventana, esta es tu casa y te voy a invitar permanentemente. Chévere Yo, por mí. particularmente yo, es mi intención que a la gente le quede claro que dependiendo de la etapa del ciclo vital de la familia, la etapa en la que se encuentre ese grupo familiar, las necesidades van a ser diferentes y la interacción va a ser diferente cuando nos encontramos frente al comportamiento que no es un comportamiento neurotípico o frente al diagnóstico de una persona con trastorno del espectro autista. Rápidamente, porque nos queda menos de un minuto, María Virginia, un mensaje final para nuestra audiencia. No hay un solo tipo de autismo, hay tantos autismos como personas lo tienen. Entonces, lo mejor es no conocer el autismo, sino conocer a tu hijo o a tu sobrino o a tu nieto con la condición y ver cómo se manifiesta en él. Eso es todo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Amigos, ella fue la licenciada María Virginia Ortega Rodríguez.
Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, y los espero en una próxima emisión de nuestro programa.